Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad, a los oyentes. Le cuento que, como muchos colombianos, llevo muchas horas de tristeza de ver al gobierno de los Estados Unidos reunido con el terrorismo. La única esperanza es que ya que se reunieron con los cabecillas del terrorismo, por lo menos hubieran dejado la constancia de que el acuerdo de impunidad que están adelantando con el gobierno de Colombia es un acuerdo inadmisible por la comunidad internacional, que da mal ejemplo en Colombia, y además es un acuerdo insostenible que algún día se caerá, porque tarde que temprano los países tienen que aplicar, o la justicia internacional en su defecto, el estatuto de la Corte Penal Internacional o el estatuto de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Quería al saludarlo manifestar, yo no sé qué tengo yo, si desconcierto, tristeza. Creo que debe haber muchos colombianos que se sienten ofendidos. A ratos digo, entonces, ¿para qué extraditamos 1.200? Entonces, ¿para qué se hizo todo ese esfuerzo del Plan Colombia hoy perdido? Para que todo termine con impunidad al terrorismo, que es mal ejemplo. Bueno, ahí estamos, doctor Fernando, con este dolor, y un punto final sobre eso. Yo creo que pase lo que pase, sea quien sea el que valide a este grupo terrorista, los colombianos que estamos en desacuerdo tenemos que incrementar nuestra lucha. La tenemos que incrementar, presidente. Es que a Kerry ni siquiera le contaron que, según no una encuesta, sino una verificación con equipos de alta capacidad, se ha comprobado que en Colombia hay 159.000 hectáreas de coca, y en su mayor parte esas hectáreas de coca están en manos de las FARC, en poder de las FARC, y que eso está produciendo 700 u 800 toneladas métricas de cocaína al año, que van a parar a las calles de los Estados Unidos para envenenar a la juventud del mismo país del señor Kerry. Pero, presidente, ¿quién entiende eso? Sí, doctor Fernando, incomprensible. Yo le he pedido a los compañeros del Centro Democrático que mandemos una nueva carta. Hay que ir. Yo voy a ir a España este fin de semana, y en el marco de la Fundación Vargas Llosa, que hace unos eventos académicos y políticos, nuevamente voy a denunciar esto. Voy a reunirme, hay 2 días allá. Voy a reunirme con delegados del gobierno español, con los medios de comunicación y con los diferentes partidos políticos. Y ayer lo que hicimos fue poner unos twitters con mensajes. Por ejemplo, cuando estaba yo en la presidencia de la República, hablé con el entonces senador Kerry. Qué afán el que tenía él por la extradición, por los derechos humanos. ¿Cómo pedían la extradición de los paramilitares? Nosotros lo hicimos. ¿Y por qué esta indulgencia ahora con el grupo terrorista la FARC? ¿Cuál es la diferencia entre las masacres de los paramilitares y los de la FARC? Ninguna. ¿Qué tal que le hubiéramos dado elegibilidad política y no hubiéramos llevado a los paramilitares a la cárcel? ¿Y cuál es la razón para que al grupo terrorista, que es el mayor cartel de cocaína del mundo, la FARC, le den esos privilegios? Incomprensible. Pero es que al propio tiempo que Kerry se reúne con estos canallas, su jefe, el presidente Obama, se reúne con Raúl Castro, que es el grande ejecutor de los paredones en La Habana, y el grande ejecutor de unas políticas que siguen tirando a los cubanos al mar, presidente. Nunca como en estos últimos días se han tirado cubanos a ese estrecho que los separa de los Estados Unidos, buscando la muerte o de pronto buscando alcanzar la costa para tener compasión y para poderse liberar de la tragedia que viven en Cuba. Y al mismo tiempo, las damas de blanco pierden a quien es su directora,
porque ha sido puesta prisionera, prisioneros políticos tomados en las narices del presidente Obama. Entonces, presidente, ¿de qué nos vamos a extrañar si esos son los inspiradores y los directores del grupo narcoterrorista de las FARC? Así es, doctor Fernando. Yo quería por allá en mi conciencia, en las reflexiones que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior, quería como aceptar la presencia del presidente Obama en Cuba. Y dije, bueno, Reagan, con gran determinación, con gran energía, con gran sentido de autoridad, fue la causa eficiente de la caída del muro de Berlín, de la caída del comunismo. ¿Será que por otro procedimiento, por una actitud derivada del Premio Nobel de la Paz que a priorísticamente le dieron al presidente Obama, va a lograr algo equivalente en Cuba? Por ejemplo, un levantamiento popular masivo que dé al traste con la dictadura de los Castros y abra las libertades en Cuba. Hasta ahora lo que uno ve es que el envalentonado Raúl Castro. Hasta ahora lo único que hay es pedidos a los americanos para que lleven dinero a Cuba, para que lleven alimentos, medicinas, para que hagan inversiones, pero no hay ninguna respuesta del gobierno de Cuba en favor del pueblo cubano. Ojalá la única esperanza que quedaría es que esto de Obama genere en Cuba un levantamiento popular masivo que dé al traste con la dictadura castrista. El día de la llegada de Obama a La Habana le dieron garrote a la oposición. ¿De qué modo? Y no pasó absolutamente nada. Y entonces se fue Obama después a la catedral católica, para reunirse con el cardenal y para reunirse con los católicos. No había 200 personas entre la catedral y los alrededores, porque el régimen es represivo y el régimen no va a permitir grandes reuniones ni grandes manifestaciones. Lo que va a lograr Obama es la exacerbación de esas formas de autocracia, al mismo tiempo que le abre la bolsa a Raúl Castro para que la gente en Cuba no se muera de hambre, que es lo que busca Raúl Castro y lo único que le importa: sustituir el petróleo de Venezuela, que ya no le llega o que con seguridad no le llegará, por los dólares de los Estados Unidos, de los gringos que van a llegar en turismo y de los parientes de los desgraciados cubanos que les van a mandar dinero para que no se mueran de hambre. En eso estamos, presidente. Pero bien, nosotros tenemos otro problema de unas dimensiones colosales, que es la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Santos, retirándose de un proceso que ya había aceptado. Él aceptó, si eso estuvo bien o estuvo mal hecho es otra discusión, aceptó, recibió contestación, recibió traslado de la demanda de Nicaragua, la contestó, nombró abogados, se puso en la mitad del litigio, interpuso las excepciones que llamamos dilatorias o previas y que en derecho internacional se llaman preliminares, y obtuvimos la mitad de los votos. Algún horizonte teníamos, algún medio de defensa, pero si nos allanamos no tenemos ninguno, presidente, ninguno. Con la decisión del presidente Santos perdimos y nos acogimos a todas las pretensiones del gobierno de Nicaragua. ¿Eso es sensato? Don Fernando, primero el tema del discurso de Obama. Segundo, y tercero, el tema de San Andrés. El discurso de Obama deja muchas inquietudes. Él le dice a Raúl Castro que tienen diferencias en derechos humanos, pero eso parecerían, según las palabras tan amistosas, unas diferencias artificiales cuando son profundas. Segundo, le dice que hay que echarle tierra al pasado, un pasado de paredón, un pasado de 56 años de empobrecimiento del pueblo cubano, un pasado de eliminación de la iniciativa privada, eliminación de las libertades, que haya que...
No, problema en la comunicación. Presidente. Ay, Dios mío. Ahí sí está otra vez, doctor. Sí, presidente, es que tuvimos una interrupción de la comunicación con usted. Estábamos hablando de un pasado lleno de sangre, un pasado lleno. Habrá que recordar también de confiscación a los bienes de los americanos. Los Castro confiscaron todos los bienes que tenían los Estados Unidos en Cuba sin indemnización ninguna, es decir, los confiscaron, lo otro hubiera sido una expropiación con indemnización. Siga usted, presidente, sobre ese discurso de Obama. No, parece que tenemos otra vez problema en la comunicación, doctor Londoño. A veces es muy difícil esas comunicaciones, ¿no? Ay, María. Ya Estamos esperando para restablecerla y ya está con nosotros. Ya está. Sí, señor presidente, lo estamos escuchando. Sí, decía yo que el presidente Obama dijo a Raúl Castro que tenían unas diferencias en derechos humanos, pero era como un discurso de señalamiento de diferencias tan benigno que parecería que no fueran profundas, cuando son bastante profundas. Segundo, invitó a echarle tierra al pasado, cuando el pasado ha sido de sojuzgamiento del pueblo cubano, ha sido un pasado de 56 años de empobrecimiento, de paredón, de maltrato total de las libertades. Yo creo que eso lo que hace es exacerbar, en sus palabras, los ánimos dictatoriales de los Castro. Y en cuanto a Venezuela, Raúl Castro muy cínicamente dijo que no había habido tiempo de tratar el tema de Venezuela, de referirse a la desestabilización que algunos querían del régimen de Maduro. Lo que ocurre es que ya Castro le sacó a Venezuela lo que podía, y en este empobrecimiento ya a los Castro no les importa Maduro, como a muchas personas en el continente, en los Estados Unidos, poco les ha importado, y a nuestro gobierno poco le ha importado la lucha valerosa de la oposición de Venezuela contra la dictadura. Tercero, San Andrés. A raíz de la sentencia de 2012, nosotros en el Centro Democrático dijimos que el gobierno de ninguna manera debía participar en nuevos pleitos de Nicaragua, que debía buscar demandar esa sentencia por ilegal y por inconsistente. Hemos señalado repetidamente los vicios de legalidad de esa sentencia de 2012, que lo repito: 1, rompe un archipiélago histórico. 2, dice que no había derecho consuetudinario en 1930 para definir que el meridiano 82 era límite de aguas. Claro, el derecho consuetudinario en 1930 era lo que los países soberanamente aceptaran, negociaran entre ellos, y no era un derecho consuetudinario del cual se pudiera predicar que estaba en contra de la ley. ¿Por qué? Porque no había convención del mar, o sea que no había ley contra la cual comparar y decir esto que han hecho Colombia y Nicaragua es contra la ley. Había que aceptar que era legal, la Corte no quiso hacerlo. Tercero, le aplicó a Colombia un criterio que está en la Convención del Mar de 1982, que es el criterio de la equidad para fijar el límite de mar, y Colombia no es signatario de la Convención del Mar de 1982. Cuarto, no solamente se negó a aplicarle a Colombia el reconocimiento del meridiano 82 como límite de aguas, sino la línea media equidistante, que fue lo que se propuso en 2007 por nuestro gobierno. La línea media equidistante, ¿por qué? Porque eso estaba en la Convención del Mar de 1958, de la cual sí es signataria Colombia. Quinto, ese derecho, ese criterio de equidad que no le debieron haber aplicado a Colombia. ¿Por qué? Porque ese derecho de equidad no está en la Convención del Mar que suscribió Colombia, sino en la posterior que no suscribió Colombia. Además lo aplicaron parcialmente, ilegalmente. Aplicaron el principio de proporcionalidad geográfica mal aplicado, porque no compararon a Nicaragua contra Colombia para establecer la proporción entre el territorio y el mar, sino a Nicaragua contra una porción de Colombia que es San Andrés.
Y otra ilegalidad en la aplicación de ese principio. Ese principio se olvidó del tema de una de las circunstancias que la misma Convención del Mar trae, la que le quisieron aplicar a Colombia, a la cual Colombia no es signataria, que es no solamente tener en cuenta la proporcionalidad geográfica entre el territorio y el mar, sino también la dependencia social que de esa zona tengan habitantes. Y de esos bancos pesqueros del norte han vivido históricamente muchos colombianos de San Andrés. Además de las inconsistencias que, para no ser exhaustivo, me abstengo de mencionar solamente una de ellas. La Corte dijo que los callos del norte eran de Colombia porque había sido eficaz en la jurisdicción allí. Y en el mar que le pretende arrebatar a Colombia en la sentencia de 2002, niega que en ese mar también había sido eficaz Colombia, desde la Cancillería colombiana. Bueno, entonces nosotros por todo esto dijimos, Colombia no debe asistir más, sino empezar a enfrentar en el Consejo de Seguridad con todos los países del mundo esta sentencia ilegal e inconsistente. El gobierno se metió en eso. Nosotros elegimos a la canciller, a los asesores del gobierno. Yo tuve 2 reuniones con la canciller, he tenido 2 reuniones y llamadas telefónicas con los asesores del gobierno. Y ya que van a hacer eso, por lo menos anticipen, que no aceptan nada que ponga en riesgo la soberanía de Colombia. Y agregamos que es una soberanía legítima. Yo creo que eso es muy relevante en este momento. El gobierno hizo caso omiso. Nosotros discutimos mucho la oportunidad de eso. ¿Con quién lo discutí yo? Con la canciller, con Carlos Gustavo Arrieta. Ya en los últimos tiempos también se incorporó Manuel José Cepeda. Pero eso fue inútil, nuestro esfuerzo. Yo creo que hasta una semana antes de este fallo, yo sentía que la Cancillería despreciaba olímpicamente lo que habíamos dicho nosotros en el Centro Democrático, que estudiamos eso con todo juicio. Pero además hicimos otro trabajo en esas conversaciones, doctor Fernando. Nosotros le expresamos nuestras preocupaciones por los alegatos de cada una de las excepciones preliminares presentadas por el gobierno Santos. Todavía lo hicimos el martes de la semana pasada, anterior al fallo, en una reunión que convocó el presidente del Senado, donde estuvo la canciller, donde estuvo el doctor Manuel José Cepeda, uno de los asesores del gobierno, y donde hubo voceros de los diferentes partidos. Conocido ese fallo de la Corte, ya nosotros no quisimos insistir en nuestros argumentos, porque dije yo, bueno, aquí hay que escoger o salir ahora simplemente con un ánimo de vindicta política, decir, ¿vieron? Se los dijimos. ¿Qué les dijimos de tal excepción, de tal otra, de tal otra? Todo lo que dijimos fue, bueno, aquí lo que hay que hacer es defender la soberanía de Colombia, que es legítima. Una cosa es una soberanía legítima y otra cosa es una soberanía en entredicho. ¿Cuándo es legítima? Como cuando, en el caso de Colombia. ¿Por qué? Porque la soberanía que Colombia ejerce sobre San Andrés, Santa Catalina, Providencia, los islotes, los cayos y ese mar, viene de una posesión de tiempos inmemoriales. ¿Qué tipo de posesión? Pacífica e ininterrumpida. Y además con 2 títulos, con el título de la corona española y con la validación por el uti possidetis iuris. ¿Qué es eso? Usted lo sabe como profesor de Derecho mejor que lo que puedo explicar yo. El acuerdo de todos los países americanos al momento de la independencia de mantener en líneas generales los límites que les había fijado la corona española. Entonces, por uti possidetis iuris y por título previo a la corona española y por una posesión pacífica e ininterrumpida histórica, Colombia tiene una soberanía legítima. Y por eso dijimos, bueno, ahora lo que hay que hacer es enfrentar la defensa de esa soberanía legítima. Y repetimos lo que habíamos dicho, que Colombia no debía participar, pero era que nosotros lo habíamos dicho desde el 2012. ¿Qué hacer ahora? ¿En qué dificultades nos han puesto? Yo creo que el gobierno lo primero que debería hacer es acudir al Consejo de Seguridad y hacer una gran ofensiva diplomática en el mundo.
explicando por qué la Corte le ha creado a Colombia este problema injusta e ilegalmente, porque le está afectando una soberanía que ya he explicado es legítima. Ese es como el resumen de nuestra manera de ver el asunto en este momento, doctor Fernando. Señor presidente, lo que se definió en 2012 hubiera merecido cualquier reacción. Eso definitivamente no se hizo. A usted no lo escucharon y el gobierno tomó por la calle del medio y aceptó que presentaran una demanda en contra suya, y lo aceptó ante un juez que consideró un juez legítimo. Y por eso designó sus agentes, y por eso contestó la demanda, y por eso interpuso excepciones preliminares. Y en este momento uno no puede quejarse de lo que ha hecho la Corte, porque la Corte no ha hecho nada. Nada distinto de declarar su competencia en un juicio al que Colombia acudió, y acudió de manera solemne. La pregunta, presidente, hecho al margen todo lo que pudo haberse hecho y no se hizo desde la época del doctor Samper Pizano hasta nuestros días, hecho eso al margen, la realidad es que en este momento nos estamos allanando a las pretensiones de Nicaragua y teníamos todos los argumentos listos para presentar, teníamos la razón, teníamos el derecho a defendernos. De 16 magistrados había 8 que estaban a nuestro favor. La Corte no se ha pronunciado, presidente. Nosotros nos estamos refiriendo al allanamiento, que así se llama esa figura, a las pretensiones de Nicaragua en la mitad de un proceso. No antes del proceso, no negando la legitimidad de los jueces, no, después de haber aceptado la legitimidad de los jueces, de haber presentado excepciones preliminares y de haber sido vencido, pero solo en esas excepciones preliminares y no en el fondo del asunto. El tema jurídicamente es ese, presidente. Terminamos el proceso sin librar una batalla, sin discutir nuestros títulos, sin hacer uso de nuestros argumentos. En la mitad del proceso. Eso es lo que estamos discutiendo nosotros en la hora de la verdad, y por eso nos parece la mayor equivocación que este gobierno ha cometido en sus larguísimos años de equivocaciones y de errores, presidente. Presentarse un juicio y abandonarlo en la mitad del camino. A ver, doctor Fernando, sobre el allanamiento. Yo creo que hay que distinguir y hacerlo valer en el lenguaje diplomático. El allanamiento al rechazo, que el momento oportuno habría sido la sentencia de 2012, por supuesto. Rafael Nieto decía que si se iba a hacer el retiro del Pacto de Bogotá, se debía hacer al otro día la sentencia del 2012, o ese mismo día. Pero dieron un tiempo cuando ya la copa estaba colmada. Segundo, yo he dicho que lo mejor habría sido rechazar esa competencia desde el 2012, pero que lo segundo mejor habría sido cuando Colombia, a mi juicio, cometió el error de participar nuevamente en el litigio propuesto por Nicaragua, en 2 litigios, habría sido anunciar el rechazo a esa competencia y no presentar las excepciones preliminares. Las presentaron y por unos alegatos bastante verdes. Yo, con algún complejo, transmití a esos abogados nuestra posición sobre los argumentos. Sentí que la Cancillería se reía de ellos y, infortunadamente, esas dudas nuestras se ratificaron. Hoy, en lugar de seguir en el proceso, yo creo, y esto lo va a tener que estudiar muy juiciosamente el país, que hay que adelantar una gran campaña previa, un tiempo de rechazo a lo que acaba de ocurrir en la Corte. Porque la verdad es esta, doctor Fernández, una soberanía legítima de Colombia. Entonces, ¿qué tal que ahora venga una sentencia de fondo, entonces le ordenen a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas, trazar el lindero de la plataforma continental extendida? Esto es, le dice como
entre Cartagena y Nicaragua, generalmente el mar donde revienta la ola hacia aguas adentro, el mar trae una línea inclinada y de pronto hay un declive, la fosa abisal, esa inclinada se convierte en una vertical. Entonces, eso ha servido para definir la plataforma continental extendida. Muchos han dicho, bueno, donde empieza la fosa abisal, termina. Los estudios que algunos dicen tener entre Nicaragua y Cartagena muestran que lo que hay es una batea. Entonces eso ha llevado a Nicaragua a exigir que tienen que definir una línea media entre la costa de Nicaragua y la costa de Colombia, y que al occidente sería plataforma continental de Nicaragua y al este y sur plataforma continental de Colombia. Entonces nos dejan a San Andrés totalmente enclavado. Eso tiene otro problema, que yo creo que es una labor que tiene que hacer la Cancillería. Por lo que uno alcanza a ver ahí en los mapas, eso no es un tema que incumba solamente a Colombia y a Nicaragua. Eso incumbe también a Panamá y a Costa Rica. O sea que cualquier extensión de Nicaragua vendría a afectar a Panamá y a Costa Rica, además de afectar una legitimidad soberana de Colombia. Y por el norte puede afectar el tema de Jamaica. Por eso, en medio de esta preocupación y de este debate, si usted lo trae en lo jurídico, yo diría, por ahora la firmeza que tiene que tener Colombia es no más entregas del mapa. Ayer se publicaban en las redes sociales los mapas de Colombia antes de lo que nos quitó el Perú, antes de lo que nos quitó Brasil. El mapa de Colombia se ha chiquitado. Yo creo que lo que tiene que haber primero es la decisión que es preferible 100 años de tensiones diplomáticas que correr a entregar ese mapa. Porque mire lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos y lo repitió la canciller la semana pasada. Esto no es que se ha olvidado el gobierno de él. Dijo la canciller que buscarían un tratado con Nicaragua. Yo le pregunté, ¿acaso Nicaragua va a aceptar un tratado donde tenga menos de lo que la Corte ha querido arrebatarnos? Y enseguida alguien habló, bueno, pero está el mar de los Cayos del Norte. ¿Ustedes creen que se puede firmar un tratado? Primero porque Nicaragua renuncia al mar que le quieren arrebatar a Colombia en los Cayos del Norte, que es el mínimo. Y además Colombia no puede aceptar ni un milímetro del mar que le entreguen a Nicaragua contra la soberanía legítima de Colombia al este del meridiano 82. Ese tratado es una condición imposible. Ni Nicaragua va a aceptar renunciar al arrebato de la Corte, ni Colombia puede entregar un milímetro al este del meridiano 82. Con ese tratado no pueden darle resignación al pueblo colombiano. Creo que hay que tener la decisión firme y buscar cuáles son los mecanismos. La Constitución da muchos para decir no se entrega un milímetro del mar al este del meridiano 82. Presidente, el mapa lo va a pintar la Corte Internacional de Justicia. Y contra mapa pintado no hay Santa Lucía que valga. Y lo va a pintar así porque Colombia se retira de un proceso en el que estuvo, de acuerdo al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, que no hace sino repetir viejos principios de las instituciones procesales de Occidente. Si un país abandona un proceso, se somete enteramente a las pretensiones de la contraparte. La Corte Internacional de Justicia ahora no puede hacer nada distinto que acoger integralmente las pretensiones de Nicaragua, que ya se sabe cuáles son. Esa era una batalla que debíamos librar ya puestos en la mitad del conflicto, ya habiendo legitimado a la Corte como juez de la causa, ya habiendo alegado ante ella, habiendo presentado excepciones preliminares. Lo que cabía era seguirnos defendiendo y no estábamos muy lejos, presidente. Teníamos 8 magistrados a nuestro favor. Nos decidió en contra el voto calificado del presidente del tribunal. Y eso en las excepciones preliminares. En el tema de fondo no habíamos entrado a presentar esos argumentos tan valiosos a los que usted se está refiriendo, presidente, y que nos dan toda la razón histórica, geopolítica, jurídica, toda la razón la teníamos.
había que defenderla ya puestos en la mitad del juicio y lo abandonamos. Lo abandonamos sin razón en media hora de meditación. Salieron las excepciones preliminares, salió el fallo en esa materia e inmediatamente la respuesta es nos vamos y quedamos en manos de las pretensiones de Nicaragua. No nos parece eso sensato, presidente. Nos parece que nos estamos entregando y podemos pintar el mar como nos dé la gana. Que el mar internacional lo va a pintar la Corte Internacional de Justicia de acuerdo a un fallo que ya no es probable, porque era probable que nos fuera muy mal, no tanto como nos va a ir ahora, cuando es seguro que nos va a ir mal porque nos allanamos a las pretensiones de Nicaragua. Es en ese aspecto jurídico, presidente, en el que nos mantenemos, porque nos parece una equivocación monumental, ya metidos en la mitad del juicio, presidente. Otra cosa hubiera sido que en el 2012 hubiéramos tomado otro camino. No lo tomamos, justificamos al juez, alegamos ante él, le mandamos al doctor Cepeda y al doctor Arrieta para que se pintaran la cabeza de blanco y para que le hicieran venias allá al tribunal y para que presentaran excepciones. Y ahora nos vamos y no alegamos nuestros argumentos de fondo. Ahí está el tema del momento, presidente. Una preocupación que yo tengo es esta, doctor Fernando. Supongamos que Colombia participe ahora en el tema de fondo. Eso es seguir reconociendo una competencia de la Corte que llegaría a legitimar la sentencia de 2012. ¿Qué temor tengo yo? Aún en el evento de que se ganara esto de fondo, que han perdido 73.925 kilómetros que nos arrebata la Corte de Mar Patrimonial, que nos arrebata en la sentencia de 2012. Yo creo que, ahora yo, leyendo algunas sentencias de la Corte, yo ayer, por ejemplo, leí la demanda de Nicaragua contra los Estados Unidos. Allí no hubo allanamiento de la Corte a las pretensiones de Nicaragua. Le dio la razón, pero le dio razón no por ausencia de los Estados Unidos, sino porque la Corte consideró que había habido una intervención indebida de los Estados Unidos, contraria al derecho internacional, cuando en el gobierno del presidente Reagan se apoyó a los contras de Nicaragua. Y enseguida que había habido una intervención armada con uso de la fuerza también ilegal. Entonces yo tengo esas dos preocupaciones. A mí me preocupa mucho que se sigan dando pasos que por lo menos legitimen la sentencia de 2012. Pero este gobierno todo lo que hizo en 2012 fue tratar de decir que era culpa de los gobiernos anteriores. A mí me citaron a la Cámara de Representantes, fui. Cuando llegué allí, levantaron la sesión, no me permitieron hablar, tuve que leer un papel que llevaba en uno de los patios del edificio del Congreso y volver a explicar cómo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto de 2002, ya había vencido la oportunidad, tenía año y medio vencida la oportunidad para que Colombia se hubiera retirado del Pacto de Bogotá sin el riesgo de que sobreviniera una demanda en el año siguiente a la fecha de retiro. Como la demanda llegó en diciembre de 2001, Colombia se habría tenido que retirar en diciembre de 2000, nosotros llegamos en agosto de 2002. Culpa del gobierno Pastrana, de los anteriores, ¿no? Nadie se atrevía a salirse del Pacto de Bogotá, porque aquí se pensaba en la comisión asesora que el Pacto de Bogotá, primero, se le tenía como sacrosanto, había sido firmado en Bogotá, y segundo, se pensaba que el Pacto de Bogotá iba a proteger integralmente el Tratado de 1930, salvo algunas voces de Colombia, que la historia no puede descuidar eso. Algunas voces de Colombia por allá, no solamente en los 90, sino antes, llegaron a decir que el Tratado de 1930 definía el punto más al occidente de San Andrés, pero que no era límite de aguas. Y eso estimuló los argumentos de Nicaragua. La verdad es, hoy Colombia tiene que decir, ni se entrega el mar que nos pretenden arrebatar con la sentencia de 2012, ni la plataforma continental que han pretendido disminuirle a Colombia
asumiendo la Corte ahora la competencia, muy peligrosa, porque cuando uno lee ese fallo del martes de la semana pasada, al decir la Corte que no acepta la excepción preliminar de Colombia, dijo que en la sentencia 2002 no es que haya negado la plataforma continental, sino que no la definió. ¿Cómo le parece? Entonces, para la Corte es algo sin definir, entonces si no está definido es porque la tendrán que definir. Y eso, a mi juicio, anticipa que para definirla le van a decir a la Comisión de Límites, trace el límite. Yo veo que el tema es más complicado de la cuenta. Por eso he pensado que hay un tema de soberanía, de política, de decir no entregamos 1 milímetro al este del Meridiano 82. Qué difícil en el momento, muy difícil, doctor Fernando. Pero ahí le doy ese pálpito que yo tengo al haber leído cuidadosamente el fallo de la semana pasada, que primero lo escuchamos y después lo leímos. En la Corte dice, lo de la sentencia del 2012 no dejó definida la plataforma continental, simplemente y dijo que no, que eso no que lo que habían hecho no producía cosa juzgada, que fue lo que alegó Colombia contra todas las preocupaciones nuestras que se la expresamos a los abogados. La Corte dijo que eso no tenía efecto de res judicata, que es la manera como se refiere a la cosa juzgada, porque por cuanto el tema no había sido definido, sino que estaba por definir. O sea que la Corte dice, yo no le negué a Nicaragua la plataforma continental, el proceso queda abierto, qué preocupación. Pues eso fue lo que legitimamos. Y presidente, con todo respeto, pero uno no puede seguir legitimando lo que ya legitimó. Y ya lo legitimó con la presencia en el tribunal, y con la actuación en el tribunal, y con las excepciones que presentó. Entonces ahora damos la espalda, salimos en fuga, y eso es absolutamente inaceptable porque es ponernos enteramente en manos de Nicaragua. Uno puede perder, pero nunca pierde enteramente. Puede que pierda una parte, pero no hay juez tan duro que niegue todas las posiciones del excepcionante. Ya nos habíamos metido. Si fue un error, ya lo habíamos cometido y es irreparable. Le hablo con carácter de litigante, más de 30 años en ese ejercicio, presidente, y aquí teníamos unos representantes muy ilustres que ni eran internacionalistas ni eran litigantes, y la decisión se tomó en media hora. Qué oportuno sería, presidente, que en este momento estuviéramos todos dedicados, todos los colombianos, dedicados a pensar qué hacer frente a esa situación. Retirarnos, volver a la carga, con cuáles argumentos, en qué medida fuimos derrotados, en qué medida nuestros argumentos de fondo estaban intactos, cuál es la situación interna de la Corte, qué posibilidades hay para trabajar sobre esa situación, pero esto lo decidimos en media hora. El presidente Santos, uno no sabe consultándole a quién, resolvió que nos íbamos de un sitio donde ya estábamos, presidente, le insisto, ahí ya estábamos, ya alegamos, ya hicimos parte, quedamos sometidos a las pretensiones de la contraparte si no alegamos de conclusión. Esa es la situación, presidente. Le habla un litigante de más de 30 años ante un allanamiento al que nos hemos sometido en la mitad de un proceso. Le quiero insistir en eso, porque la situación fue esa, presidente. Bueno, presidente, en todo caso, sea de ello lo que fuere, no podemos olvidar que el 2 de abril se acerca, presidente, y que es la hora de protestar con indignación por todas las cosas malas que están pasando en este país y que debieran ser muy de otro modo, presidente. Aquí se nos viene encima, entre otras cosas, un apagón que pudo evitarse con una política distinta, una política energética distinta que este gobierno no ha ejecutado. Presidente, hay muchos motivos para marchar el 2 de abril, ¿no le parece? Sí, doctor Fernando, sobre el anterior tema de San Andrés yo diría, y lo voy a proponer a la bancada parlamentaria del Centro Democrático, la prioridad tiene que ser que Colombia no puede entregar 1 milímetro del mar al este del Meridiano 82. Vamos a seguir trabajando el tema sobre ese norte. A mí me ata, es la preocupación, la angustia
de seguir achiquitando ese mapa Colombia. El 2 de abril. Yo estuve esta semana que pasó, cuando salimos del Congreso, primero hice una reunión con compañeros de Bogotá y con Dinamarca, que están trabajando para convocar a la ciudadanía, no al Centro Democrático, sino a la ciudadanía en general. Después hice varias reuniones en Montería, fui además a una universidad. Después estuvimos en Cali el día sábado. La verdad es que yo encuentro a los ciudadanos, por donde quiera que uno voltee en el país, con mucha preocupación. La situación de la agricultura es dramática, no solamente por el verano, sino por el encarecimiento de los insumos y por otro problemita, porque el gobierno le ha permitido todo el encarecimiento a los insumos de los agricultores y ahora les está facilitando la competencia de productos importados, eliminando los aranceles, como ha ocurrido, por ejemplo, con la palma africana. El tema de la extorsión en general. En el departamento de Córdoba, el ministro dijo que había mermado la extorsión, no, lo que pasa es que las bandas que extorsionan están cobrando el hectareaje por año, como un predial, y enseguida cobran es por salida de animales. El tema de la coca, en la troncal occidental, ya de la carretera, hay sitios donde paran el carro y ya ven las hojas de los arbustos de coca. Usted lo decía, 159.000 hectáreas de coca. El país va nuevamente para 600, 700 toneladas métricas. El estimativo inicial ha hablado de 420, o sea que sube en relación con el 2014, etcétera, etcétera. Esa cosa de estar tapando corrupción con contratos corruptos, dándole plata a amigos del gobierno, a periodistas, etcétera. Chávez expropió la prensa, aquí la han tratado de comprar. Eso es muy grave, ojalá el país se rebele contra eso. En fin, hay la economía, esta cosa de la impunidad con la FARC, esta violencia, esa corrupción, lo del sector energético. Hay esa cosa de igualar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Nosotros hemos venido haciendo un listado de todo eso, doctor Fernando, con la muy importante contribución de La Hora de la Verdad, donde ustedes todos los días reflejan la situación del país, diciendo además que todo colombiano ponga un no más adicional de acuerdo con lo que su corazón le dicte y que acudamos a las calles, porque las calles son un espacio válido, legítimo, para expresar en este caso nuestras preocupaciones por la patria el 2 de abril. Señor presidente, saldremos el 2 de abril a la calle y sigamos meditando sobre esto de Nicaragua a la luz de los acontecimientos reales, porque uno tiene que ubicarse en la situación en que está, el estado de la cuestión de la que hablaban los escolásticos, y finalmente sigamos presenciando este espectáculo de los Estados Unidos legitimando a los peores criminales del mundo y dándoles la mano untada de sangre, llena de sangre, de todos estos bandidos. Por mucho menos están condenando en este momento al vicepresidente de la República Centroafricana por delitos sexuales. Hágame el favor. De ahí para arriba, empezando por los delitos sexuales, de ahí para arriba, ¿qué delitos no han cometido las FARC, justificadas por el señor Kerry y por el presidente Obama? Ave María, vivir para ver. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿cuánto agradecemos su presencia en La Hora de la Verdad? Un punto final, doctor Fernández. Los que quiera, presidente. Porque La Hora de la Verdad además es un espacio que tiene todas las características de espacio académico, que es muy escaso en el periodismo. Mire, el tema de la impunidad. Colombia tiene alrededor de 100.000 presos que están en la cárcel en condiciones de hacinamiento, no obstante las 11 cárceles que construyó el gobierno nuestro, y la mayoría de ellos están por delitos mucho menos atroces que los delitos de FARC. Esos presos colombianos están en la cárcel y no les van a dar elegibilidad política. FARC, por delitos realmente atroces, tendrá impunidad, no ir a la cárcel y le dan elegibilidad política. Le dejo esa reflexión a los oyentes de La Hora de la Verdad y les pido que no solamente salgamos a la calle el 2 de abril, sino que hagamos una gran pedagogía de por qué hay que salir a la calle y que quienes no están de acuerdo con nosotros, pero estén preocupados por el país, salgan a la calle, porque las preocupaciones por la patria
ameritan un pronunciamiento de los colombianos. Gracias, doctor Fernando, y buen día. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 16 minutos.